Explicaciones Generales, con Gabriel Garbo y Cano Saavedra. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Explicaciones Generales, el bus interregional de la ilustración, el programa que habla de dibujo y te acompaña mientras tú estás dibujando o haciendo cualquier otra actividad. Soy Gabriel y me encuentro junto a Cano Saavedra. Hola Gabriel, hola a las personas que están escuchando, hola a los que están dibujando, hola a los que están enseñando, hola a la cultura. Así de generales. Sí, ¿cómo estáis? Bien, aquí estamos. ¿Todo bien? Ya sabía. ¿Por qué? Porque estábamos hablando recién. Sí, pues, pero es como en los programas de televisión cuando entra el invitado y le da un beso en la cara al conductor igual. Sí. Pero nosotros estamos hablando todo el día. Y de lo que estábamos hablando hace un rato era del Patreon. ¿Te acuerdas? Así es, porque tenemos un Patreon. Sí, hace 5 minutos estábamos. ¿Te acuerdas lo que estábamos haciendo? Oye, Cano, mira, hay harta gente en Patreon. Yo pensé ¿En que serio? había poca gente, sí. A ver, muéstrame la lista. Mira, Oh. hay varios. Hay una persona Mandémosle que un se llama saludo. Gustavo Barra. Me gustaría mandarle un saludo a Gustavo Barra. Sí, a Nicolás Díaz, A Nelesca. a Enrique, así tal cual, Enrique. Sí, a Mike Popper que cruza la calle sin mirar. Sí. Nicolás Venegas, que ha tenido una semana dura, pero acá le mandamos un fuerte abrazo. Sí, a Matías Gárate que les gusta la sopa calentita. Deiser96, que es fanático de los gatitos. Y a Carolina Casanova que parte las manzanas con la mano. También un saludo a No Bueno, que su color favorito es el beige. A Zarateta que dibuja con el poto. Y al más grande, de el primero todos. que creyó en nosotros, a Tango Oxidado. Así es, él dibuja con las manitos. Un saludo tan oxidado. Oye, Gabriel, empecemos con el programa, ¿te tinca? Sí, empecemos. Hoy sabéis que me acuerdo de eso como si fuera ayer. No como si fuera hace 5 minutos, tengo problemas de memoria. Sí. Oh, Oye, ¿qué podemos encontrar en el Patreon? O en el Patreon. en el En el Patreon patrón. no lo sé, porque para sincerar con las personas, tú estás más a cargo del Patreon. Yo estoy preparando un contenido para el Patreon, porque entiendo que tenemos varios niveles de suscripción eh, y estamos al deben todos. Pero lo que sí se puede encontrar son las cocinas de cada capítulo. Cada capítulo grabamos unos 10-15 minutos adicional. Según los reviews que nos han llegado, es lo mejor que se comenta en el podcast porque ahí no nos censuramos. Ahí hablamos mal de algunas personas. Ahí contamos historias que no contamos acá, que tampoco son divertidas. Sí, siempre estamos avisando antes por ahí todo. Por ejemplo, cuando sacamos las poleras, se lanzaron por ahí primero. Entonces, los que cacharon, y como eran pocas, tuvieron la oportunidad ahí de comprar antes, de asegurarse con la polera. Entonces, los invitamos para que vayan y si quieren apoyar esta instancia, pueden ahí hacerlo desde $1 o $3, no me acuerdo, hasta un sueldo mínimo. Patreon.com/explicaciones generales, ¿o no? Oye, Gabriel, ¿y sabes lo que no hay en Patreon? ¿Qué no hay en Patreon, Cano? Cuéntame, por favor. Puta, sigamos con el programa. Oye, Gabriel, ¿y sabes lo que no hay en Patreon? ¿Qué cosa? Cuéntame. ¿Qué no hay en Patreon? Esta cortina. Gabriel,
Aquí me levantaste. ¿De qué vamos a hablar hoy día? En este capítulo, amigo Cano, vamos a hablar de los materiales del dibujo. Los materiales para dibujar. Los materiales que necesitamos para dibujar. Que ocupa la Yo gente te, que dibuja. yo te había preguntado de qué íbamos a hablar, pero en verdad yo ya sabía. ¿Por qué? Porque en la pauta habíamos comentado a una persona que nos escribió. Te escribió a ti, me escribió a mí, con una inquietud. Sí, sí. Nos preguntaba, nos decía que tenía un hijo de 15 años que le gustaba mucho dibujar y que se quería dedicar a la ilustración. Entonces nos dijo, si le recomendábamos comprarle un iPad, o sea, que él le comprara un iPad al hijo y le instalara Procreate. ¿Cachai? Entonces, yo le dije que sí, se lo recomendaba. Yo le dije, pregúntale a Garbo. No, yo le dije que sí, pero tampoco me quise extender hablando con la persona. Porque es mejor responder a través de un podcast. Si alguien me quiere preguntar una cosa, yo respondo una hora y media hablando del tema. Eh, lo que pasa es que yo aprendí con el iPad, porque cuando era chico dibujaba, era bueno para dibujar, pero, pero tenía muy pocas oportunidades para dibujar. ¿Por qué? Porque la goma te destruye el papel y yo necesito corregir muchas veces, entonces el iPad te permite corregirlo infinitas veces. El Sí, dibujo po, digital tiene eso que no tiene el análogo. Y creo sí, que po. eso, para mí, por ejemplo, era mucho más cómodo para aprender porque, no sé, hay cosas que a veces cuando las experimentáis te hacen sentido nomás. Mm, Puede que de repente lo análogo te haga más sentido que lo digital, porque todas las ujú. personas aprenden distinto igual. Sí, po. Sí, yo también le recomendé que se lo comprara, pero, pero no creo que los buenos materiales te hagan un mejor dibujante. ¿Cachai? Como es el típico de ese consejo, como que si tenía una guitarra espectacular, como que si no sabéis tocarla, como que no. Pero sí tenía una guitarra espectacular para aprender a tocarla, pues igual es bacán, ¿cachai? Pero a lo que voy es que muchas veces, y he escuchado sobre todo la gente en los talleres, como que se ponen como esa barrera, ¿cachai? Para ponerse a dibujar. Como que necesito un iPad para ponerme a dibujar. Y un iPad igual es caro, po. No Ujú. toda la gente puede llegar y comprar un iPad, po. Entonces, verlo como una barrera o verlo como algo esencial para ponerse a dibujar, yo creo que ahí está mal la cosa, ¿cachai? Porque es una herramienta que te facilita un montón de cosas, pero yo siempre recomiendo partir con lo análogo, lápiz y papel, alerta, un lápiz grafito, un hoja de oficio, ¿cachai? Lo más simple. Y ahí ir experimentando. Y después el iPad finalmente te va a ayudar como para lo que decís tú, pues, ¿cachai? Para no comprar más papel, para si queréis, no sé, queréis dibujar acostado, escuchando música, el iPad dibujáis, o una Wacom, ¿cachai? Como que. Sí, porque Pero. lo que decís tú siempre es que lo digital trata de emular lo análogo. Claro. Entonces, usar lo digital para aprender a dibujar igual es como tener un paso adicional en el proceso de aprendizaje, po, porque estáis Mm. usando una cosa que está tratando de ser otra cosa que en el fondo es más fácil de conseguir. Pero depende de si es más fácil de conseguir. Eh, Porque cuando era chico me acuerdo que tenía profesores de arte. Yo dibujaba harto en el colegio y era como él bueno para dibujar del curso, pero me costaba caleta practicar porque tenía que corregir mucho y el papel se me gastaba. Entonces yo siempre le preguntaba a los profesores de arte como qué materiales eran bacanes, porque me gustaba como la materialidad, como la tinta, como Mm. la tinta china, por ejemplo, dónde es más bacano ocuparla. Y de repente me decían como puta, lo ideal es que se use tal papel para cierto material. Y yo iba al Lápiz López y me compraba como un pliego de una wea, lo cortaba y al final dejaba el papel como tan bien como preparado para usarlo que no lo ocupaba porque decía como es como un bien como Sí, preciado, pues. ¿cachai? No puedo desperdiciarlo. Y me acuerdo que tenía como una colección de papeles bacanes
que nunca ocupé. Sí, Eh, suele Me acuerdo que en un pasar. capítulo que tú hablaste con Catabú, hablaban de como del libro de, o sea, el cuaderno de dibujo, Mm. que uno de repente se compra uno y dice como puta la cagué, como la primera página la cagué. Y eso me pasó caleta, como que tengo caleta de cuadernos que están en la primera página y ya los quiero botar. Sí, po. Entonces, lo digital me ayudó a deshacer, a como ahorrar plata, a eso me refiero, como que Sí, po. también Sí. eh, se puede ver del otro lado. Sí, porque es como tener una red más infinita de hojas bacanes en lo digital, como que podéis ir como probando, borrando, podéis empezar de nuevo súper rápido. Eh, pero, no sé, quizá debe ser porque uno es más viejo también y, y cuando partí dibujando no existía lo digital. No sé, los cabros de ahora parten, no sé, pueden tener un iPad, ¿cachai? A los 15 años. Y finalmente todas las lógicas que yo aprendí de forma análoga, ellos lo van a aprender digital, po. Entonces, ¿Tú no querés que te supere el niño? no, quiero que me supere, Sentís po. que tiene una ventaja. ¿Tú Es crees que que ya... este niño va a ser el próximo Gatón Comic? No, si yo lo que digo es que yo antes daba ese consejo como de, no, dibujen primero a mano y después lo pasan a digital. En una época donde no existían los iPads y existía Photoshop, ¿cachai? Y las Ajá. Wacom, así como las tabletas. Entonces yo decía, no, lo primero es siempre dibujar a mano porque tiene algo ahí, bla, bla, bla. Pero ahora lo digital se ha acercado tanto a lo análogo que las lógicas que uno aprende, o que yo aprendí desde lo análogo, ahora se pueden aprender desde lo digital al tiro nomás, po. ¿Cachai? Como el ir soltando la mano, ir probando, ir haciendo bosquejos, 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 hasta que te salga. Eso ya lo podía hacer en digital, po. Ya se, hay incluso pinceles que simulan grafito, ¿cachai? Eh, pero, pero mi experiencia fue desde lo análogo, obviamente, po, porque partí así, me acuerdo, como en segundo medio cuando conocí la tinta china. Y yo me acuerdo que antes dibujaba siempre con lápiz grafito. Y miraba los dibujos y decía, ¿cómo lo hacen para que quede más negro? Y trataba de, con el lápiz pasta negro, pintaba, pero decía como que no funciona porque no se rellena todo negro. Entonces de repente veía originales de otros dibujantes y no entendía ¿Cómo era cómo tan habían negro? espacios, sí, pues habían espacios muy grandes negros. Entonces yo decía, ¿cómo lo hacen? Y me metí a un taller y ahí el profesor dijo, ya, vayan a comprar tinta china y plumilla y traigan un lápiz Bic. Y, y cacha que llegamos a la clase y nos dijeron, ya, sáquenle la tripa al lápiz Bic y pónganle la plumilla. Encaja perfecto. Y sé que yo empecé a intentar echarle la tinta china al lápiz Bic. Yo pensaba que había que echarle como adentro, al espacio donde va la tripa. Ujú. Y de alguna forma iba a caer a la plumilla. Y estaba a punto de hacerlo y dejarla cagar. Y el profe me dijo, no, o sea, hay como que untar la punta en la tinta y luego dibujar. ¿Cachai? ¿Se entiende? Sí. Como que le iba a echar la tinta adentro, pues imposible, pues si o sea, el lápiz es solamente para sostener la plumilla nomás, po. Ahora venden como esos sostenedores de plumilla, de plumilla y son bacanes, po. Pero cuando yo aprendí en mi época, por allá por el 1300, se hacía con lápiz Bic y una plumilla encajada, a veces con scotch, para que funcionara mejor. Eh, y ahí descubrí la tinta china y fue bacán, fue bacán. Yo dije, con esto se llega al negro negro. Y ahora que descubriste Eh, el negro negro, ¿qué dibujáis más? ¿Digital? en digital, pero igual no abandono o sea, ¿Tú sabes el qué? digital porque te ahorráis los bosquejos, po. De repente, si un cliente te pide un bosquejo de algo, tú le hacías el bosquejo digital y lo mandáis así rápido. Eh, mm, yo creo Antes que tenías que estar escaneando. tú tenías el talento de poder trabajar en digital y en análogo, porque me he dado cuenta que no siempre son como intercambiables, como a veces lo que uno aprende Mm, digital
no necesariamente lo hace bueno para lo análogo, y al revés también. He visto como gente que seca pintando cuadros, por ejemplo, que cuando le poní un iPad igual se manejan y todo, pero como que Mm, no saben manejar también los materiales, igual es por interés, pues, como no le han dedicado tiempo a la weá, pero mi reflexión es que eso, pues como que cada material es como un camino en sí mismo. sí, 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 sí. No es como que si sabéis dibujar bien en grafito, sabéis usar bien la tinta, como hay hartas sensibilidades que son propias de cada material, Sí, incluyendo el iPad. sí, y de hecho cambia el estilo. Yo eso como que también lo aprendí en la práctica. Como que los dibujos que hacía con Rápido Graph no eran los mismos que hacía con Plumilla. Y en un tiempo yo trataba como de igualarlos. Y en un Mm, momento dije, no, no es lo mismo, po. La Plumilla tiene otra forma, po. La presión te hace trazos más gruesos, ¿cachai? Si la ocupáis al revés, podía hacer trazos más finos. Funciona de otra forma, po. Quedan diferentes los sí, dibujos. El cuando Rápido Graph es otra cosa también, po. ¿Terminaste de interrumpirme? Ya. No, te iba a comentar que es típico que cuando uno tiene la oportunidad de preguntarle a alguien que admira por internet, por ejemplo, sobre su trabajo, uno pregunta qué pinceles ocupa. Ah, sí. Y, y hasta cierto punto yo pensaba, ¿qué importa? Como el pincel que ocupa no, como que no te hace mejor o peor. Pero igual he cachado con el tiempo que sí, como lo que decís tú, como que los materiales, incluso como los pinceles digitales entre sí, tienen sus sensibilidades propias. Eh, y de repente pasa que decís como, ya sabéis que voy a dibujar con otro pincel. Y algo te hace clic. Y tú decís, weón, Sí, como esto yo lo había visto y no sabía cómo hacerlo y no sabía que lo quería hacer hasta ahora que lo hice. Y sí. es bacán igual en cualquier material, eso. Si te funciona, no sé, algo con tinta china que fue de chiripa o que de repente fue un error, como que eso igual es bacán de los materiales, que cuando Mm, uno usa una weá que no conoce, con lo desconocido en general, cuando uno se enamora de algo desconocido, sobre todo cuando son errores, como decía Bob Ross, errores felices. ¿Conoces a esa persona? sí, po, el maestro. El maestro Bob Ross decía, hablaba de que los errores eran accidentes felices. Bueno, Qué y eso, bacán. como que los materiales, eh, como que descubren cosas de uno. Sí, sí, es verdad. Y de hecho, ahora que lo decís, claro, pues cuando uno, no sé, pues en Photoshop tú le instalabas ahí, no sé, 50 pinceles que bajaste por ahí. Y después igual te quedabas como con uno, o con dos, o tres máximo. Y es como los lápices igual, pues como que uno se acostumbra a un tipo de lápiz, después vas y te compráis el mismo lápiz, o una tinta, o una acuarela, o un acrílico. Siempre vais como que te encariñáis finalmente de un material o de un pincel digital, porque algo bueno te salió de eso, po. Algo que quedaste conforme con eso, po. Sí, igual eso de experimentar con los materiales encuentro que es súper bacán porque tú haces un dibujo con tu pincel o con tu lápiz, no sé, que sabéis que te va a quedar con el estándar con el que trabajáis. Mm. Pero si así uno con otro, tú sabéis que te va a costar o que vais a tener que encontrarle la maña o que la vais a tener que pelear. Pero cuando volví al que podía usar, es como cuando en Dragon Ball se sacan la ropa que les pesa, Sí. ¿cachai? Y que hay como, weón, como detonadísimo, decís como, puta, weón, volví, y te queda un dibujo mucho mejor. Sí, sí, verdad. Yo cuando chico practicaba básquetbol y antes de los partidos nos pasaban una pelota de 12 kilos y teníamos que darnos pases e intentar encestar. Entonces después cuando nos pasaban el balón para jugar el partido, se sentía como un globo. Esa misma analogía que hice yo. Sí. Sí. Te hice un Ahora basketball que tú la spinning. explicaste, yo la entendí.
Entonces, Cano, ¿me compro el iPad o no me compro el iPad? Si tienes el interés, si tienes las ganas y si eres hijo de esa persona que nos escribió, sí. Si tienes las lucas, si te Si quieres tienes las endeudar. lucas. Es que igual es un riesgo porque, como decía, hay gente que tiene otros procesos para hacer las cosas y puede que no le sirva, ¿cachai? Sí, pues, sí. Que no lo pesque, no Y sé. no es lo esencial porque imagínate toda la gente que nos escucha, que deben ser millones de ilustradores. Imagínate todas las técnicas que deben usar, po. Gente que pinta, que hace graffiti, gente que hace murales, gente que pinta cerámica o, no sé, que hace muñecos en género. Hay demasiadas técnicas, entonces como que encerrarse en dibujo digital y tener un iPad igual es como estamos hablando de un pequeño espectro gigante Sí, de cosas, po. sí, porque de repente, o sea, la ilustración es un arte plástica, lo que quiere decir que tiene que ver con cómo se desenvuelve lo material en el mundo. Y de repente, o sea, la ilustración es más que un dibujo. La ilustración es como el proceso de... Puta, es todo un universo de cómo llegar al dibujo, pues. Y dentro de eso también está la emocionalidad que uno tiene con los materiales. Por ejemplo, volviendo a Catabú, yo siento que ella tiene como una conexión especial como con la textura de los papeles, por ejemplo. Como que, no sé, pues hay gente que pinta, hace lettering en vidrio y yo imagino que eso es una sensación que no encontráis en ningún otro material, ¿cachai? Claro, claro. Y de repente no tiene tanto que ver con el resultado, o sea, igual es bacán como tomar distancia y ver que hiciste un dibujo de la zorra en una pared, por ejemplo, pero de repente es como ver cómo se adhiere la pintura Mm. al granito, ¿cachai? Como... eh, no sé, como estos gallos que hacen como ilustraciones con Midjourney y llegan a un dibujo así en segundos. Claro. Puta, ya hay una imagen, pero como Te perdiste un... la carrera de ilustrador no sé, eh, tiene ese universo de cosas que a uno lo satisfacen o lo frustran. Y Mm. los materiales, y descubrir los materiales, y toda esa weá que te dije de repente tomar un material que tú no cacháis y usarlo y como sentir alguna gratificación o frustrarse y volver a lo que uno está haciendo, igual es como un relato súper bacán y muy humano de la actividad que uno Mm. hace. Sí, pues, sí. Y es bacán también como cuando eh, si dibujáis de una forma regularmente y de repente decís, ya, voy a probar la cerámica. Y no sé, pues vaya a descubrir cómo quedan tus dibujos a través de la cerámica y van a quedar de otra forma, pues completamente otra forma. O de repente la acuarela, ¿cachai? La acuarela igual tiene otra lógica que es como de empezar a pintar no de la sombra hacia la luz, sino como de la luz hacia la Mm. sombra. Entonces en ese proceso igual descubrí otras cosas, po, ¿cachai? Entretenido igual esa lógica de ir probando materiales para ver qué te sale, ¿cachai? Sí, Y es tu mano finalmente, po, aunque hagáis una eso, greda, aunque pintís con carbón, siempre va a ser tu mano y va a tener como tu estilo. eso te iba a decir, que los materiales al final son uno, porque uno dice, admiro a tal artista, admiro como la calidad que tiene en su dibujo o algún, no sé, algo específico de su arte, por ejemplo, cómo rebota la luz en los dibujos Mm, o el grano que tienen, no sé, por los trazos, qué sé yo. Y uno dice, lo voy a imitar. Y uno trata de imitarla, de sacar la técnica, y uno dice, ¿sabes qué? Me gustó, puede que no me gustó, pero al final, si te queda parecido a la técnica del loco, no es lo mismo, porque la hiciste tú, ¿cachai? sí, po. Decís como, a lo mejor tú tuviste otros errores que abrazaste y que hicieron que tu resultado fuera como muy distinto a cómo se usa la técnica generalmente, ¿cachai? O muy distinto a la técnica que trataste de imitar. Yo me acuerdo que había un profesor que nos hizo ilustración cuando estudié diseño, que nos decía como, puta, la acuarela se usa de tal forma. Y yo hacía como otras cosas con la acuarela. Sí, po. Que no era lo que, Sí. lo que nos mostró, pero funcionaba, po. Como
de repente los materiales tienen técnicas Que se pueden romper, pues, ¿no? que no tienen ninguna regla. Claro. Es como pintar con caca. Nadie te dice que no. ¿Cómo hacer la weá? Claro, en digital podía ser todo en una pura capa. Como que Es que no al final la hay. materialidad es pintar con caca. Hay ¿Cómo? A una. ver, No, pero es verdad. profundiza eso. Hay una. Los niños tienen distintas etapas de aprendizaje cuando son chicos. Y la Nunca etapa pinté con anal, caca cuando chico, sí. ¿no pintaste con caca? ¿Te aprendiste los colores? No. Bueno, la etapa anal, que es como de las más conocidas, es cuando los niños aprenden que pueden hacer caca. Y que la caca que les sale es algo que ellos hicieron. La gente que es como muy marcada por la etapa anal del aprendizaje, es la gente que mira la caca después de cagar y que siente una conexión, pero es verdad todo lo que estoy diciendo, plástica con eso. No, sí ¿Cachai? sé, po. Como que, no voy a decir si yo lo hago o no, pero hay una admiración que uno tiene con el hecho de obrar. Y yo creo que, no sé, pues cuando, como que eso debe tener mucho que ver con cómo uno siente, no sé, pues la témpera o todas estas sensaciones que dije, no sé, pues de pintar en vidrio, de pintar sobre papel texturado, etc. Sí, po. Sí, y el mirar la caca igual tiene como algo de saludable, como de... Y es por eso que todo el papel confort es blanco, la taza es blanca, es porque de alguna forma tenéis que ver tu caca, po, porque así vais viendo si estáis sanos, si salió algo. Está hecho con esa lógica. De hecho, hay A baños, ver. no sé dónde, no me acuerdo el dato, pero eran baños que en vez de que la caca caiga directamente al agua, caía sobre un plano que caía luego al agua, ¿cachai? Como los Era, nórdicos, como que tienen sí, 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 como el, tiene el hoyo para atrás. sí, po, sí, y es para eso, para que tú mirís tu caca. Igual es Sí, raro lo otra porque vez, debe ser hediondo, porque el agua igual rehúsa los olores. sí. La otra vez vi una historia sobre ese tipo de baño. Era una persona que había viajado a uno de esos países, no me acuerdo qué país era, y que decía, bueno, aquí como que los baños son para que la caca La mirís. caiga en una hueá primero y después caiga el agua. Y que hay un problema que tienen esos baños, que de repente sale lo que estáis haciendo, pero sale en un trozo. Y que se apoya en esta superficie y Claro. después se cae para atrás como si fuera un tronco. Y te ensucia el cuerpo. Y eso tenía un nombre. Pero no me acuerdo cómo era el nombre, era súper chistoso. Se lo mandó un amigo, pero no me acuerdo en este momento. Sí, pues no, me imagino. Se va acumulando y es extraño. Bueno, y eso es lo que tengo que decir sobre la materialidad. Cano, ¿tú te A acuerdas ver, la primera vez que conociste el Paint? me acuerdo de la primera vez que conocí el Paint. Y tú, Sí, sí, yo me acuerdo. ¿Te acordáis que hiciste? me acuerdo que hice dos cosas. Eh, Cuando tuve el primer computador tenía un emulador de Super, creo, Ya, donde jugaba un juego que se llama Shining Force, que era un juego de RPG, weón, muy bueno, muy bueno. ya. Eh, y había un mago, y ese mago lo copié en Paint. Y cada vez que venía un amigo a la casa, yo decía, cacha la weá que hice. Y les mostraba el dibujo y quedaban locos. Quedaban locos. Y lo otro que hacía con el Paint era que el Paint tenía una herramienta que era una línea que cuando tú hacías clic, como que iba del último punto que hiciste clic Sí. hasta el nuevo con una línea así. Y yo no tenía juegos instalados antes del emulador eh, y jugaba a que la línea me iba persiguiendo.
Eso recuerdo. ¿Y tú? ¿Qué hacías? Yo me acuerdo que dibujé una pared de ladrillos y luego con la herramienta spray hice un graffiti encima de la Oh, pared. malandra. Oye, estaba buscando, la otra vez te mandé la noticia de una señora que pintaba en Paint, ¿te acuerdas? Sí, Y me que acuerdo. falleció. Falleció la señora Nora. Nora, ¿así se llama? No, no sé cómo se llama. Bueno, pero una señora muy conocida que hacía unas obras hermosas en Paint y falleció hace poco. Española. Hermosa, Eh, entre comillas. hermosa. No, eran muy buenas. Eran muy Yo me buenas. acuerdo Para ser una cuando señora. yo me acuerdo que cuando conocí el Paint, dibujando con mouse, ¿Ya? eh, yo no lo podía creer. O sea, dije, no, esta weá es el futuro. Tuve esa sensación bueno, estoy enfrente del futuro. Esto es el futuro realmente. Nuestra Y generación en general vivió eso hartas veces, de estar parado al borde del futuro y decir, la agua cambió. Las generaciones más jóvenes yo creo que no han sufrido tanto eso. no, po. Ni la de los papás tampoco, como que los papás veían una weá y decían, ¿sabes que no voy a pescar esta weá? Que mi hijo me explique toda la weá, que mi hijo me explique el paint. Claro, claro. Eh, yo sigo varias cuentas de japoneses en Twitter. Una vez estuve con depresión y silencié a todas las personas que conocía, que seguían Twitter. Y me puse a seguir puros japoneses. Y Mm. mi feed estaba todo en japonés. Y era gente Qué bacán. que armaba Lego o que dibujaba. Y seguía a hartas personas que hacían dibujos en Paint, pero así la zorra. Y mostraban cómo lo hacían y todo. Y era como en el Paint antiguo, como que ni siquiera eran herramientas bacanas. Mm. Y me acuerdo que cuando chico tuve una época de Paint, como así, bueno, dibujar bien en Paint. Mi primera foto de perfil era yo mismo dibujado en Paint, pero era así la zorra, como que yo a veces muestro la weá y digo, esto lo hice en Paint y nadie me cree. Qué bacán. Es que uno le empezaba como a encontrar la lógica. Podíais como sombrear eh, los píxeles, ir como rellenando. Entonces era como que igual le encontraba uno lógica. Hay gente que dibuja en PowerPoint o en Excel, ¿hay cachado? Como que Sí, hace en cosas el bacanas. Excel una vez hizo un Neva de Evangelion, pero ya era grande, sí, estaba en una pega que no... Yo terminaba mi trabajo muy temprano en la mañana y estaba todo el día sentado y un día hice un Evangelion, el rojito. Yo me acuerdo que cuando dibujaba con mouse en Paint e incluso después en Photoshop, como en los primeros Photoshop. eh, Después yo caché que existían las tabletas, así como las Wacom. Y yo decía, no, es que nunca me voy a poder acostumbrar a una Wacom porque yo estoy demasiado acostumbrado al mouse. Yo decía eso, así Ya, como... como un viejo. Sí, lo tuve y lo afirmé mucho tiempo. Hasta que me compré... Realmente era porque no me podía comprar una Wacom nomás. Hasta que me compré una y... Y ahí yo dije, estoy puro hueveando con el mouse. Súper incómodo, pues dolía la mano. No tenía Me acuerdo que sentido. en mi curso en el colegio hubo como un boom de mouse, o sea, de Paint. Como que la gente en un momento dijo como, weón, la está llevando el Paint. Y me acuerdo que fue a la casa de mi mejor amigo y tenía un dibujo de la Mona Lisa. Y era tan chistoso el dibujo. Y él le había puesto la Mona Huila. Y cuando uno es niño, como que eso, las rimas son una weá genial. Y yo le copié el humor y llegué a mi casa y busqué la Mona Huila y la puse de fondo de pantalla. Y estuvo de fondo de pantalla mucho tiempo la Mona Huila. Mi hermana se va a acordar. Búscalo, o rehácelo. No, Para... está borrado, está borrado. O sea, que yo me acuerdo, tenía un amigo que los papás le compraron un computador y tenía el computador en Ya, la pieza. Y ya tener un computador en la pieza era cuico. como, claro, era como cuico. Y que era de todos nuestros amigos, de todos mis amigos, era el único que tenía los papás separados. Entonces, Ya, competían. el papá, ¿ah? Competían. Sí, pues, ahí siempre el que tiene papás separados tiene más regalías de parte del papá, po. Siempre vive mejor, ya. Sí, po. Y tenía un computador en la pieza, el primer computador en la pieza.
Y sin internet ni nada, pues íbamos como a ver videos, ¿cachai? Como que teníamos en CD o en no sé. Y ahí tenía Paint y ¿Ya? tenía Movie Maker. Y yo me acuerdo que estábamos Oh, ahí, unos jovenzuelos, y yo me puse a hacer unos dibujos, motivado por mis amigos, medios porno. ya. Entonces, hacía 2 dibujos que tenía un leve diferencia, que era como para simular un movimiento, ¿se entiende? ¿Ya? Entonces después lo poníamos en Movie Maker, uno detrás de otro, y lo repetíamos y hacíamos una animación porno, Un hentai. Un un hentai. hentai pero con 2 cuadros, 2 frames por segundo. Y para Ya. nosotros era así, oh, la wea buena. Estábamos ahí como un niño de 12 años. Como, Dibujando monas peluches. sí, Creo que eso. nunca hice eso. Después, el dueño del computador decía, cabro, tengo un cigarro. Gabriel, dibújate un cigarro. Dibújate un pollo asado. Aprendamos a fumar. Y digo, no, sigamos dibujando. Oh, yo tenía un compañero, nada que ver ya con el tema, Ya, sí. que sus papás le compraron un computador y él tenía el computador más bacán del curso. Y era un compañero igual, humilde. Como que los papás dijeron, ya, para que aprenda, para que le vaya bien, po. Como que los papás siempre tenían esa onda como, ya, para que tire para arriba. Para que haga las Y le tareas, compraron, y le compraron un computador coleado a la zorra, un compact presario. Nadie tenía, todos tenían un compo así que el papá le llevó de la pega, como que habían desechado en otro lado. Porque hubo una época que los computadores, todos servían, Sí, po. listo. Sí, sí. Todos corrían todos los juegos, todos eran como lo mínimo, eran como un Atari que tenía en la casa para el Word. Y ya, no, este Juan tenía un comp. Y se puso tan sobrado este loco. Y le corrían juegos en 3D que no, nadie más tenía. Y, y weón, como que su vida se derrumbó. Como que se le subió a la cabeza la weá. Y nosotros estábamos con el paint ahí dibujando unas peluchas. Y este gallo no. Cagó, está en la droga ahora. Se puso sobrado solo porque tenía un mejor computador. Sí, pues entonces los papás en la época le preguntaron a su podcast favorito. Le compramos un compact presario al Juanito y su podcast favorito le dijo, sí. Sí, pero sabemos lo que le pasó a Juanito con el compa presario. Puede ser que con el Sí, pues iPad. esa es la moraleja a la que quería Eso, llegar. mira, Que con la buena. tablet también se... Ahí, un niño Se de 15 ponga. años. Cuidado. Quiero que me digas. Porque nos hemos desviado un poco del tema de los materiales. Yo me acuerdo de haber ido a la galería Plop en su Ah, sí, momento. sí, sí. Y que vendían unos materiales muy bacanes. Vuelvo a esto porque no quiero que se me quede nada en el tintero. Eh, y habían unas tintas que se llaman Ecoline. Y yo me acuerdo que dije, estas tintas, una vez las usó Gabriel para hacer unos dibujos y encontraba que eran la zorra esas tintas. Eh, y a propósito de eso, te quiero preguntar: ¿hay algún material favorito que tengas? ¿Qué recuerdos tienes de las tintas Ecoline? ¿Qué tanto has Ecoline, experimentado Ecoline, con la. sí. Es es que si tú te compras una Ecoline o una Ecoline, te duran para toda la vida. Para toda la vida. Porque ¿Y son qué son? pigmentos, ¿Son tintas? son tinta, pero son pigmentos muy concentrados. Entonces tú los Ya. podés diluir con agua y una pura gotita te alcanza para un montón de cosas. Como que es muy concentrado. Es como eso. Cuando te compráis un jugo, ¿te acordás que antes vendían unos jugos que eran como concentrados que tú los Ujú. diluías como en un litro Con de eso agua? pintaba. Claro. Yo me compré uno una vez, es aquella vez
que tú recuerdas y todavía las tengo y están casi llenas y funcionan todavía. Oh, Y tú podéis comprarte, las vendían como por pack de 6 o de 12 o podíais comprarlas sueltas. También tienen como, varían harto los colores. Entonces tú las mirás y casi todas son oscuras, pero tú sacas una gotita y es como una acuarela. eh, ¿y hay algún material con el que tú hayas quedado loco? bueno, con la Ecoline quedé loco. ¿Ya? Quedé loco porque... Pero sé qué me pasa a mí que como toda la vida siempre me ha costado de repente, porque esas tintas eran caras. Y yo me acuerdo que igual como que las compré, fue como una inversión, ¿cachai? Ya, Entonces siempre ocupo de a poquito los materiales. ya. Tengo como la idea siempre de ocupar poquito y que me duren. Finalmente después las acuarelas se me secaban, las entubito, ¿cachai? Eh, entonces siempre ocupo como de a poquitito, soy medio cagado. Los acrílicos también los diluía con harta agua. Entonces no... Medio apretado ahí con los... Medio cagado. Sí, y hay un lápiz que yo creo que varios los conocen que se llama Muji. ¿Ya? ¿Los cachai? ¿No? Un amigo hace mucho tiempo me regaló uno. Me dijo que lo había comprado, creo que se había ido de viaje a no sé dónde, y me Ujú. regaló un Muji. Y lo encontré así maravilloso para dibujar. Y creo que hay algunas librerías que los traen. Se escribe así MUJI. Y son bacanes. Creo que son japoneses. Y hay unas imitaciones que de repente sirven, pero el original es maravilloso. Maravilloso. ¿Cachai? Que yo también tengo una historia internacional con materiales. A ver. Eh, en el Duoc había un programa en el que uno podía ir por un mes a hacer un curso sobre tema afín al diseño en Nueva York. Y fui a eso. Fui con Cecilia Toro, quien, la ganadora del Oscar. Sí, pues. No, ganó el Oscar. Para nosotros Por ganó. ganó, una ganadora de Chile. Para este podcast Eh, ganó. sí, fui con ella y parte de la experiencia era que los profesores nos llevaban a una tienda que se llama Pearl, Ya. Pearl Paint, que es una tienda que era histórica en Nueva York. Y, y bueno, la tienda era como una casona antigua de 3 pisos, pero los pisos eran gigantes y en cada piso, por ejemplo, había uno que era pura pintura, otro que era pura escultura y otro que era así como dibujo, ¿Mm? qué sé yo. Qué bacán. Y me acuerdo que me compré unos marcadores que eran como unos Copic, ¿Mm? pero no eran Copic, eran unas weas que tenían un olor así a neopren súper fuerte la wea. Y, y esos lápices los tuve un montón de tiempo. Y weón, como que fue mi época dorada de dibujar. Esos lápices no los encontré nunca más en ninguna parte del mundo. Oh. Como que los googleo y no existen. Y me compré como una escala de grises y venía un lápiz que tú lo abrías y era blanco. Y era para mezclarlo. Sí, qué Y, bacán. y bueno, me Ahí, acuerdo que cuando hice la práctica había una oficina de BioBio en va de BioBio de Esbio, que es la empresa del agua en Chillán. ya. Y mi práctica fue como que yo dije, voy a hacer los murales de la wea. Y lo hice con eso. O sea, lo hice digital y después lo escaneé y armé toda la wea. Pero como que fue la época que mejor dibujé y como que fue con el material que más, como que me entendía a mí mismo, como que dije, bueno, como esto lo entiendo, esto me hace clic. Oh, ¿y no hay Y cachado cómo se llamaban? puta, no sé, parece que por aquí tengo uno, weón. Pero Yo me no tengo acuerdo. idea cómo se llama. Y después, o sea, porque después volví a Chile y dije como, weón, los voy a comprar por internet porque ese mezclador se me quedó abierto en la mochila una vez y se secó la weón. Un diluyente. Y, y después armamos un viaje que fue de placer con los comediantes Ah, sí, sí, sí. a Estados Unidos. Fuimos con Abello, con Copano, con Socia. Y, y yo dije, me esperan un poquitito, cabros, vayan a hacer sus cosas, yo voy a ir a otro lado. Y fui a esa tienda y ya no existía, weón. Ya no, se perdieron en la historia esos lápices. Oh. Ya no existen. De más Y que esa es hay, la historia de los materiales. de más hay alguno que se parece y que quizás lo pilláis. Sí, pero es que, ¿sabes que el olor era tan fuerte que yo creo que son ilegales como en todos los países ahora?
Y de ahí en adelante como que siempre busqué como volver a conectar con un material, como, porque weón, o sea, es magia, po, weón, Sí, po, sí. como lo que uno siente respecto a la materialidad es único, Mm. dependiendo de cada material. Y dije, weón, quiero algo como que me haga sentido de nuevo. Y por ejemplo, veía los dibujos de Kim Jong-gi y decía como, ¿con qué estoy dibujando? Y me compré el lápiz y toda la weá y como que decía, puta, no, como que quiero conectar con esto, pero no, ¿Qué no me lápiz usaba? resulta. ¿Qué lápiz usaba el Usaba maestro? un pen brush, Ah, como con esos que traen, que fuera como si fuera un pincel donde siempre tiene como si fuera un pincel tinta. con su propia tinta, claro. Ah, Eh, bacán. Son igual bacán son la eso. zorra. Le hice el empeño, pero no pasó nada. Y probé con hartos materiales así raros. Estaba ese pincel también que tú lo llenabas como con agua, que era para acuarela. Ah, sí, pues. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué más? Y Sí, eso. son bacanes. Yo me acuerdo de los Tombow. ¿Cachai? Los Tombow. Que eran No. como estos lápices que tienen como una punta fina por un lado y por el otro lado es como un brush pen. Y es como si tuviera ahí un pincel con acuarela, siempre con acuarela. Ah, Y sirve para sí lo he hacer, para cachado. pintar como acuarela y son bacanes, son muy bacanes. Y son más o menos caros. Yo me acuerdo que me compré también una escala de grises y me duraron un montón. Y era bacán porque podía hacer como aguadas, que es como la tinta con agua y pincel, pero acá tenía ahí, Ujú. ya venían listos, pues entonces no teníais que estar ahí con el agua, con... Y también traían un blanco que era como un transparente en realidad, que era como para esparcir lo, lo que hiciste con un lápiz gris, con este transparente lo esparcí ahí. Y Es eran bacán igual. bacanes. O sea, estoy googleando aquí Tombow y lo he visto, no lo he visto como en acción, pero sí lo he visto y he visto lápices similares, porque igual no sé si será como un lugar común, pero en una época me acuerdo que vivía cerca de la Librería Nacional, de una que estaba en Pedro de Valdivia, ¿Mm? y bueno, era muy bacán porque habían cosas que no habían en otras librerías, y de repente es bacán como entrar a una y decir como, Juan, ¿y este material? Como, me lo Ah, compro, ¿no? sí. Como por huevear. Que es como una bodega, Eh, era como una bodega esa. sí, sí. Y ahí me compré varios lápices que después no volví a ver en ningún lado. Hay un lápiz biselado, que era de una tinta que se movía como lápiz mina. Igual, Mm, la zorra la wea. sí, son Pero bacanes. igual era bacán eso de ir y Sí, decir como, me da como algo extraño, sí. para ver si es que algo conectaba contigo. Sí, po, es que tiene relación con lo que decía ahí antes, pues, ¿cachai? Como finalmente uno ocupa un material para probar nomás, pues, para experimentar, para ver qué sale de ahí. Entonces uno Sí, se po. compra, yo me acuerdo que detrás de esa Nacional había otra librería mucho más antigua. Y ahí me compré estas como mecanografías, que son como estas letras autoadhesivas que de repente ocupaban para hacer como Ujú. títulos antiguamente, cuando no existía Illustrator ni InDesign. Eh, Venían como un abecedario completo y venían como, no sé, 5A, 5B, 5C, entonces lo ocupaban para hacer títulos. Y tenían ahí como antiguos, están, de hecho, así como podíais encontrar de todas las tipografías. Entonces después se las ponía a los dibujos. Creo que ahí también compré la Ecoline. Y me acuerdo que usaba un corrector en esa época. ¿Cachai? Como que hacía dibujos con tinta, le ponía las Ujú. letras y después con corrector iba como sacándole las luces. ¿Cachai? Porque el corrector tiene estos que tienen como una punta de una bolita de metal. Entonces como que te va raspando no es como un blanco cubriente, sino como que tiráis un blanco y con Ujú. la misma punta vais como raspando y te queda un estilo como medio, como si fuera una silografía, ¿cachai? Como un tallado. Sí, Es buena esa técnica. hay un cómic que no me acuerdo cómo se llama, pero es un cómic de terror que es cortito y que se trata de una pareja que recoge a un zombie, como que está haciendo dedos. Y, o sea, como que en el viaje van cachando que está muerto. La cosa es que la persona que lo dibujó, no me acuerdo cómo se llama, pintó todas las páginas con tinta china, y lo iba raspando. Y todos los dibujos están Ah, hechos como con raspado. Y digo, puta la weá buena, porque al final como que de la oscuridad hizo sí, po. su historia de terror, po.
Y es bacán cuando los materiales como que tienen sentido en ese nivel. Va pintando luces, claro, como Frank Miller, el de Va descubriendo lo que él quiera SimCity. nomás, de la noche. Sí, pues. ¿Cachai que Sí, SimCity está como dibujado así, como solo sacando luces? Es sí. bacán, es difícil, po, porque uno está acostumbrado a pintar sombras. Sí, pues para esas cosas es fácil, o sea, es bacán como, o sea, es más fácil en digital, por ejemplo, porque uno, Mm. no sé, pues el corregir una tinta es imposible. Como que siempre o sea, para los Patreon que vieron los trucos de los antiguos, ¿te acordáis? Que nos Ah, sí, mostraron sí, sí. cómo hacían las correcciones, que era como cortarlo y poner un papel Sí, detrás. pues, sí, sí, sí. Como que es súper difícil corregir la tinta una vez que ya ensuciaste el papel. Mm. Para esas cosas es más bacán usar digital. No, no Sí. me acuerdo lo que iba a decir. Tú veis como un original de los mangaka y está lleno de corrector por todos lados. De más. Sí, pues, le ponen corrector a todo, pero solamente para corregir errores. Es bacán, pero lo que yo decía del corrector es como para sacar luces. Es para hacer esa Sí, lógica que tú decías como de pintar sobre negro. Es bacán, sí. bacán, bacán. Igual lo que me pasó como con los materiales cuando era más joven era que yo decía, ya, me voy a comprar esto, voy a experimentar. Pero como eran entre caros, o sea, como que no me atrevía como a decir, voy a hacer eso de el corrector, por ejemplo. Porque me costó caleta comprar esta otra tinta. ¿Cómo la voy a cagar? Entonces, siempre dibujaba como con miedo y al final coleccionaba material. Tengo como una colección de lápices que nunca probé mucho. Sí, pero es bacán. De hecho, el material yo creo que te da, es parte de la propuesta que querí entregar en tu cómic o en tu ilustración. Es como el otro día veía un video de los formatos de cine, ¿cachai? Que los directores ocupan diferentes formatos de cine para entregar un mensaje, ¿cachai? La Ujú, película El Faro, ¿la viste? Que sí, es como cuadrada, ¿cachai? Como la película tiene un formato cuadrado y te da la sensación de estar como atrapado, ¿viste? Que son dos como marineros que se quedan cuidando un faro y están ujú, como todo el día ahí juntos, medio claustrofóbico, entonces ocupa un formato cuadrado la película para que te dé más esa sensación de estar todo apretado y claustrofóbico. Entonces yo creo que en el dibujo pasa lo mismo. El formato y la materialidad también es parte de la propuesta, po, ¿cachai? Como de repente si quería hacer un cómic, no sé, a mí me pasaba que hice un cómic hace poco, voy a dar un ejemplo, así, un cómic La Lechera, y es una historia súper sufrida. Entonces yo tenía ganas de volver a dibujar como cuando era chico y descubrí la tinta china. Entonces dije, ya, lo voy a dibujar completo con tinta china. Si cometo un error o la página no me gusta, la voy a empezar de nuevo. ¿Cachai? No voy a ya, hacer nada digital. Y como la historia era sufrida, yo dije, tengo que sufrir haciendo este cómic. ¿Cachai? ya, Entonces, habían muchas páginas donde yo la terminaba y decía, no, este caballo no me quedó bien dibujado. O el achurado, a veces cuando uno está achurando, y sobre todo muchas páginas, si pasan días entre medio, como que volví a achurar la página, pero con otro con otro ánimo. entusiasmo, ¿cachai? Ujú, Entonces habían unos achurados que me quedaban más sueltos, otros más complejos y se veían diferentes las páginas, entonces yo desechaba páginas y decía, ya, voy a empezar de nuevo. Y, y claro, en lo digital lo podría haber corregido, pero mi lógica era, si la historia sufría, yo tengo que sufrir haciéndolo. ¿Cachai? El formato es parte, o sea, el proceso es parte de la propuesta que yo quiero entregar. Entonces, hay varias páginas que tuve que repetir y que era una lata hacerlo y tenía solución fácil en digital, pero yo dije, vamos nomás. Sí. Cuando chico yo lo hacía, lo puedo hacer ahora, ¿no? ¿Cachai? Entonces yo creo que el formato y la materialidad es parte también de la propuesta, po, ¿cachai? Quizá hay alguna cosa que se vea mejor, estáis haciendo un dibujo digital
pero quizás necesitáis una mancha de color o de agua y la hacís, ¿cachai? O una textura de papel y la escaneáis y se la ponís, ¿cachai? Como Sí, por lo que te comentaba la otra vez, no sé si te acordáis, de una vez que estaban apurando a Katsuhiro Otomo, el mangaka apurando, de Akira. ¿sí? Lo estaban apurando, dijeron como, weón, tiene que salir como mañana tal weá. Y el loco estaba dibujando la explosión de la bomba atómica. O sea, de una bomba gigante que sale en el cómic, no sé si es una bomba atómica, pero una pelota negra. Mm. La Y él clásica. como que decía, le dijeron como, weón, píntala con un plumón. Él decía, no, weón, como que en mi mente, o sea, la weá que estoy sintiendo en la historia, están muriendo millones de personas, como, ¿cómo voy a apurar ese proceso? ¿Cómo le voy a faltar el respeto a esas personas Qué bacán. eh, inventadas? Entonces, como que si uno se acerca a la weá, uno ve o sea, es negro, pero como que los bordes se nota la churada. Y hoy día estaba leyendo una historia corta de Otomo también, donde una persona estaba en medio del océano flotando. Mm. Y, y es un cómic como una edición grande. Y en esos cómics, como que uno nota cuando hay tramas. Y yo dije, como puta, igual es bacán como usa las tramas el loco. Y me acerco. Y no, pues, como que también estaba hecho así, Oh, achurado. Y claro, pues, como cuando uno ve de cerca ese dibujo, te das cuenta de que el mar es mucho más grande que oh, la hoja, ¿cachai? claro. Como que el loco de verdad está perdido en una weá que es infinita. Como que si tú te acercáis, veis como el trapezoide que se forma como con el achurado. Oh, qué la raja. Muy bacán, Qué capo, sí. muy Aparte que bueno. los originales me imagino que deben ser mucho más grandes del... Sí, hay una. Bueno, yo tengo algunos tomos de Akira y al final. Ah, no, no, era como en un artbook del loco. Que son como una colección de Ah, que obras de sacaron... Otomo. Sí, Y claro, en las últimas páginas está el loco en su oficina. Creo que te mostré ese dibujo. Y como parece, que sí. tenía una mesa de centro, o tenía un dibujo culiado gigante y era como una estación espacial. Que claro, pues como que uno ve impreso y lo ve chiquitito, Mm. pero no, el weón Sí, po. detonado, detonado, detonado. Sí, los originales... O sea, los dibujantes antiguos hacían eso, po. Como que los originales son gigantes. Los de... Sí. Los originales de Daniel Close, que son también gigantes como un mercurio. Y después tú lo leí En en una página general, chiquitita. Así. los dibujos con marcadores, como, no sé, por los de los 80 90 siempre son una weá gigante. Mm. Como esos rotuladores, decís tú, Sí, como que usaban para publicidad. sí, sí. Como los El típico Copic. dibujo de publicidad, Sí. los Copic, los rotuladores que como que trabajan con transparencia, igual un poco como la acuarela, son una wea así gigante. Igual he visto como TikTok ahora de gente que lo hace ahora. Mm. Hay como unos dibujos de la Cámara de Comercio de Japón, que de repente hace, no sé, pues, mapas topográficos o sea, mapas como de puntos de interés de algunos lugares de Japón. Y, bueno, están muy bacán hechos y, bueno, son unos pliegos Qué gigantes bacán. que hacen los weones. Sí, qué bacán. Dibujar en grande, una vez me decía un amigo, el Rodrigo Vilés, gran dibujante chileno, me decía, había hecho unos dibujos en pliegos, así grandotes, y los Ujú. tenía puesto como en su camarote, así. Y me dijo, dibujar en grande es como dibujar real, es como dibujar en A poto serio. pelado. Sí. Se siente, es que dibujar así cosas gigantes se siente bacán, es como dibujar así en serio. Tú una vez dibujaste el dibujo culiado más grande de Chile. No lo dibujé, lo imprimieron gigante. En Valpo, ¿o no? Sí. Fue un Puta, y dibujo, todo el mundo le decía, Juan, tengo un podcast con el loco que hizo el dibujo culiado más grande de Chile. hice un dibujo gigante que me demoré toda una noche. Ha sido la vez que me empecé a dibujar como a las 11 de la noche y terminé a las 7:30 de la mañana. Y me acuerdo que estaba tan pegado haciéndolo que no paré, ¿cachai? Avancé, 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 avancé hasta que lo terminé. Y es como una especie de buscando a Wally, pero buscando a la merluza, al merluzo. El merluzo. Y después lo imprimieron gigante. Y Sí. lo pusieron Pero en sabes la que yo Plaza igual creo que Sotomayor.
debe ser el dibujo más grande que se ha impreso en Chile, ¿o no? ¿Será? De más que sí, no sabía que tenía ¿No lo habéis pensado? ese título. A ver, busquemos el dibujo más grande de Chile. Y por Y la mientras gente te voy a después lo contar. podía ir a pintar. Y yo me acuerdo que esa vez fui a Valpo El y gigante de Atacama. y el cagué. ¿Ya? El gigante de Atacama, sí, pues obvio, pues, mucho más grande. ¿Ya? ¿Qué pusiste? El dibujo más grande de Chile en Google. Sí, pues esa vez fue bacán. Pero, Estaba en pero puse el dibujante más grande de Chile que me sale caro, po, weón. una, una vez, una vez tenía la idea de hacer el fanzine más grande de Chile. Ya. Y ¿De cuánto quería era? imprimirlo en Yuli. ¿Qué Yuli? Yuli es un centro de impresiones, el mejor centro de impresiones a Ya. nivel nacional. Pero no, nunca lo hice. Pero no es tan conocido, parece. Saludos a Yuli, Yuli. Yuli es lo más Yuli, grande. Todos lo conocen. Todos lo conocen. que me queréis dejar mal. Yo me acuerdo que un profesor de arte, el que me recomendaba materiales, me dijo, dibuja en grande, como te va a servir caleta de aprender a dibujar en grande. Mm. Y yo hacía dibujos en grande y me frustraba, como me frustra caleta dibujar grande, no, no puedo. Y todos los dibujos que hago, ahora incluso, son chiquititos. Hasta Y en el cuando los iPad subo a Instagram, por ejemplo, en el iPad, son dibujas chico. chiquititos, como que los Sí. pinceles los uso chiquititos. Y si lo agrando, no me resultan los dibujos. Entonces tengo que hacer dibujos grandes y no puedo, no puedo. Y los dibujos que subo a Instagram son chiquititos y le hago como un zoom. Sí, he Y de cachado. repente se ven todos pixeladas las weas. Sí, sí, he Y cachado. nunca aprendí a dibujar grande, weón. Es bacán dibujar en grande. Yo recomiendo ahí, cómprense un blog. ¿Qué fue esa wea? Ya- Llega a un punto, me gusta este punto del podcast que ya como que importa nada. No estoy poniendo atención. No, no, lo que pasa es que cerré la ventana donde puse el dibujante más grande de Chile, donde salía Garbo, y me salió el Instagram del Tony Pulguita, que estábamos hablando Ah, antes de empezar el capítulo. Pero Tony cuéntame lo Pulguita. que me estabas contando, si de verdad te estaba poniendo atención. Tony Pulguita que está subiendo su capítulo a YouTube para que lo vayan a ver. Sí. Consejos, ya consejos finales. Dibujar en grande. Yo, sí, pasen por esa experiencia, cómprense de esos vlogs grandes y hagan su tonto mono, aunque sea simple, hagan un mono grandote. Porque dibujar, dibujar en grande te permite no tan solo dibujar moviendo la muñeca, sino que te permite mover el hombro completo, como Ya. los verdaderos artistas y pintores que hacían trazo moviendo el brazo completo. Pues. Entonces, cuando un trazo sale desde el hombro, es mucho más suelto. El trazo que sale desde la muñeca, bueno, si tenéis la técnica, ya te sale suelto igual, po. Pero si estáis como practicando, partiendo, siempre es recomendable hacer el trazo con el brazo completo. Sí, pues la otra vez me mandaste un video donde salían los más grandes, salía Pepo, salían... puta, no me acuerdo la lista de ilustradores, pero eran como esos ilustradores de los 50, 60, y cada uno mostraba un dibujo gigante. Y cómo lo hacían. Y Ah, lo hacían, como decís tú, con el hombro. ¿Te sí. acuerdas? Hay un programa francés, ¿ese era o no? Que se llama Toc a Toc, parece, o Tac a Tac, donde Pudo ponían haber sido. un pliego gigante que bajaba desde una pared hacia el suelo e invitaban a dibujantes a empezar a hacer un ¿Ya? dibujo entre los tres o cuatro. Y ponte tú, hay un capítulo donde está Hugo Pratt, el de Corto Maltés, con Ujú. Moebius, y cada uno está haciendo un dibujo sin bosquejo. Y salen, no sé, pues hicieron como una caja de Pandora. Y de ahí empezaron cada uno a dibujar, uno dibujaba un soldado, el otro después dibujaba otra cosa que estaba pasando con el soldado, después otro dibujaba otra cosa arriba, y eran como que estaban hueveando todo el rato, pero son increíbles, unos dibujos grandotes y todo hecho como con un plumón, así, un plumón de pizarra. Es bacán, es bacán. Bacán. Eh, sí, yo recomiendo eso, cómprense un blog grande y hagan un dibujo grande
se siente bien. No le teman a Eso es desperdiciar la hoja. esa es tu recomendación, tu consejo. Sí, pasen como por probar lápices y cosas así. Yo, por ejemplo, una vez estaba haciendo un cómic, La vida tranquila, solamente con grafitos. Y me compré varios Ujú. grafitos. Fui a una librería y compré varios que me llamaron la atención. Y finalmente me quedé con unos que me habían regalado como típicos estos lápices chinos como de publicidad, donde le ponen como al ladito, no sé, como fundación, tanto, tanto. Ujú. Eh, y tenía un montón que habían sobrado de una campaña y con eso lo hice finalmente, porque era como eran chinos, el negro era bacán. Entonces, toda la... toda la- ¿Cuál es esa lógica? no, porque eran... no, Como la- eran chinos, el negro era bueno. sí, porque eran de mala calidad, pues. Entonces Ah, ya. era como un carbón así negro. Ponte tú que el HB no... ¿No? Decía HB, pero en realidad debe haber sido como un 3B. Ponte tú, mucho más negro y pastoso. Bueno, bonito, barato. Claro, y entonces lo hice con eso y las escalas de grises que quería lograr finalmente lo hacía presionando más el lápiz o presionándolo menos, o a veces pasándole el dedo, esa técnica de pasar el dedo. ¿Hiciste alguna vez un dibujo Sí, de grafito un pasándole día, el dedo? un día llegó un weón con ese secreto y yo quedé loco. Sí. Eh, sí, al final el material, da lo mismo si es más caro o menos caro. eh, Solamente te tiene que dejar conforme a ti y si lo que querís hacer, si con ese material funciona, está bien, po. Eso. No sé, ya Mi te caché consejo, caché que estás como googleando ya cualquier cosa. no. No, que puse en mute y ver qué era la weá que sonó tan fuerte, weón. Eso estaba viendo. Lo estaba siguiendo. Y también estaba googleando cómo dibujar en grande. Siguiendo tu consejo, porque te estoy poniendo atención. Te estoy poniendo atención, Gabriel. Y también estaba pensando, mira, estaba pensando en varias cosas. ¿En qué consejo dar yo? Y yo creo que, no sé, ponerse a dibujar en general o lanzarse a hacer cualquier cosa. Como si uno de repente dice, ¿sabes qué? Me gusta la música, pero quiero hacer yo la música. Es porque uno tiene una inquietud de rascar algo que te está picando que no sabéis bien qué es. Y yo creo que experimentar con materiales es parte de eso. Hoy día hablé con Sofía Garavito, que me dijo, oye, te voy a pasar un ejemplar del libro que hice, que en el libro preguntaba a las personas por qué dibujaban y qué les gustaba dibujar. Y me acordé que esa vez le dije que, o sea, no me acuerdo muy bien de la respuesta, pero era como, hablaba del trance un poco de dibujar y de cómo uno buscaba conocer una cosa de sí mismo que no sabe bien cómo describir y que tampoco es como un conocimiento utilitario, como que de repente uno dice, voy a hacer un dibujo y lo que, no sé, al final lo termináis y lo que más te gustó es como la forma en la que pintaste una piedra, ¿cachai? Me ha pasado. Eh, y lo que me gusta de cómo quedó la piedra es una mezcla entre la textura, entre la luz, el color y todo eso es como información inútil, ¿cachai? Como una satisfacción propia. Y el dibujo yo creo que en general no tiene que ver con el resultado de decir hice esto, sino de salir a buscarse a uno mismo. Como que sé que suena súper cursi, pero experimentar con un material nuevo es decir, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a, qué voy a dejar en este mundo? ¿Qué voy a, no sé, ¿cachai? Como qué voy a formar que no exista ahora? ¿Cómo voy a plasmarme a mí mismo en el mundo? Entonces, no sé, pues si te compráis un iPod, si te compráis una acuarela, que sea más que como pensando en qué voy a tener, es en como en qué voy a obtener, como de esto. ¿Qué voy a aprender de mí? O sea,
como que pasa en la arte en general, como si voy a adentrarme en escribir una canción, como tengo una idea de para dónde voy a chutear la pelota, voy a llegar hasta donde quiero, como si termináis una obra, no llegáis yo creo hasta donde quisiste, pero ver qué cosas te gustaron, qué cosas no te gustaron, es sobre el viaje yo creo, es sobre el viaje, y yo creo que la, mm, los materiales son como el auto donde uno viaja, hay que tener un auto en el que uno se sienta cómodo, eso. Y con esas hermosas palabras y hermosa reflexión que redondita, que envuelve el espíritu de este capítulo, nos despedimos. Muchas gracias, Cano, por tu tiempo y por esas bellas palabras finales. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por la invitación a este proyecto. Estoy muy contento. Y perdón a las personas. No hay que pedir Hasta disculpas. luego. Ah, ya. Hasta luego. Chao.